Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Hoy quería hablar del fascismo. Muchas veces se habla del fascismo sin saber exactamente lo que es. Se le achacan cosas de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría. La mayoría de personas que hablan sobre el fascismo acaban comparando la teoría comunista o marxista con la práctica del fascismo. Se suele comparar la Italia de Mussolini, la Italia fascista, con lo que dice el manifiesto comunista, lo que dice la teoría marxista o lo que dicen los ideólogos del marxismo, lo cual es una falacia. Debe compararse la teoría marxista con la teoría fascista o compararse la aplicación práctica del fascismo con la aplicación práctica del comunismo o del socialismo. Por ello, hoy quería hablar del manifiesto fascista, que sería el manifiesto de Verona, el equivalente al manifiesto del Partido Comunista escrito por Marx. Este es un manifiesto recogido en 18 puntos escrito por Benito Mussolini, el inventor del fascismo y el tercero del Partido Socialista Italiano, que junto con Nicola Bombacci, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, y Alessandro Pavolini, secretario del Partido Fascista, escribieron este manifiesto en 18 puntos. Mi intención hoy es leer y explicar estos 18 puntos y ver en qué consisten, y ver si realmente la teoría fascista es tan diferente a la teoría socialista. Comencemos. Punto número 1. Se convocará la Asamblea Constituyente, poder soberano de origen popular, para declarar la abolición de la monarquía y la condena solemne del último rey, por traidor y desertor, y, una vez proclamada la República Social, nombrará su jefe. Con este primer punto ya vemos que el fascismo es una ideología republicana. Mucha gente asocia a la monarquía o asocia a otros idearios al fascismo. No. La ideología fascista nació desde una visión republicana exactamente igual que el socialismo. Los partidos fascistas en su momento siempre fueron considerados unos partidos revolucionarios, nada conservadores y republicanos. Si los vemos ahora mismo conservadores, no es por la intención que tuvieran en el momento, sino porque son partidos de hace muchos años. Punto número 2. La Asamblea Constituyente estará formada por representantes de todas las asociaciones sindicales y circunscripciones administrativas, comprendidos los representantes de las provincias invadidas por medio de delegaciones de los refugiados en territorio libre. Debe comprender además la representación de los combatientes, de los prisioneros de guerra, a través de las minorías de repatriados, de los italianos en el extranjero, de la magistratura, de las universidades o las de cualquier otra corporación o instituto, cuya participación contribuya a hacer la Asamblea Constituyente, la síntesis de los valores de la nación. Con esto nos está diciendo algo parecido a lo que nos decía Maduro al crear la Asamblea Constituyente y esa visión integradora de representación de absolutamente todas las vertientes y todas las ramas y de todos los lados. Básicamente la intención de esto es que todo sea politizado, que la política llegue a todos los rincones y nada se escape. Punto número 3. La Constitución republicana deberá asegurar al ciudadano, soldado, trabajador o contribuyente el derecho de control y responsabilidad crítica de los actos de la administración pública. Cada 5 años el ciudadano será llamado a pronunciarse sobre la elección del jefe de la República. Ningún ciudadano por flagrante delito o por medidas preventivas podrá permanecer más de 7 días detenido sin la correspondiente orden judicial, salvo el caso de flagrante delito. También, para cualquier registro domiciliario será preciso una orden judicial. En ejercicio de sus funciones, la magistratura actuará con plena independencia. Con esto nos vende, del mismo modo que el socialismo, que en teoría en el fascismo todo el mundo vota y todo el mundo elige y todo el mundo opina y todo el mundo influye sobre el gobierno. Número 4. El resultado de la experiencia electoral efectuada ya en Italia, así como la en parte negativa experiencia respecto a los procedimientos de elección, demasiado rígidamente jerarquizados, facilitan una solución que concilie las opuestas exigencias. Un sistema mixto, por ejemplo, elección popular de los representantes de la Cámara y elección de ministros por el jefe de la República y del Gobierno, y en el partido, elecciones de fascio, previa ratificación y elección del directorio por el duce. Con esto también nos están vendiendo que las elecciones en el fascismo son menos rígidas, menos jerarquizadas y hay una cúpula mucho más volátil y no existe una casta dirigente a la que no se puede acceder jamás. Esto es lo que nos dicen. Número 5. La organización competente para la educación del pueblo en los problemas políticos es única. Dentro del partido integrado por combatientes y simpatizantes debe existir un organismo de absoluta pureza política digno de constituirse en salvaguarda de la idea revolucionaria. No se exigirá carné para ningún empleo de cargo. Aquí nos dicen que hay una verdad, que hay una cúpula dirigente erudita y incorruptible, que educará a la población y
deconstruirá los valores antiguos y nos llevará en su revolución. Número 6. La religión de la República es la católica, apostólica y romana. Será respetado cualquier otro culto que no se oponga a las leyes. Básicamente está diciendo que hay una religión oficial, pero que hay libertad religiosa. No se opone a ningún otro tipo de religión. Bueno, no se opone de momento, pero no se opone a ninguna religión, con una excepción. Punto número 7. Se considera extranjeros a las personas pertenecientes a la raza hebrea. Durante esta guerra se les considera como pertenecientes a nacionalidad enemiga. Pese a que hay libertad religiosa, sí que existe un cierto racismo contra una concreta raza, que es la hebrea, que suele creer en la religión judía. En esto vemos, aquí ya por fin vemos una diferencia con el socialismo. De momento hemos encontrado una diferencia teórica, solamente una. En política exterior, punto número 8. El fin esencial de la política exterior debe ser la unidad, la independencia y la integridad territorial de la patria en los límites marítimos y alpinos señalados por la naturaleza, por el sacrificio de sangre y por la historia, límites amenazados por el enemigo con la invasión y con promesas a los gobiernos refugiados en Londres. Otro fin esencial consistirá en hacer reconocer la necesidad de espacios vitales indispensables para un pueblo de 45 millones de habitantes, situados en un área insuficiente para nutrirle. La política se adoptará, además, para la realización de una comunidad europea con la federación de todas las naciones que acepten los siguientes principios fundamentales: eliminación de las seculares intrigas británicas en nuestro continente, abolición del sistema capitalista interior y lucha contra las plutocracias, valorización en beneficio de los pueblos europeos y los autóctonos, de los recursos naturales de África, respetando absolutamente a aquellos pueblos, especialmente los musulmanes, que como Egipto se encuentran ya civil y nacionalmente organizados. Aquí, igual que el socialismo, se opone al intervencionismo yanqui, al imperialismo americano y a todas estas cosas que siempre están diciendo. Es una defensa, como siempre dicen los socialistas, por la soberanía de los pueblos, por la defensa del supuesto imperialismo y de la culturización de la nación. También se opone al imperialismo británico, defiende la abolición del capitalismo, que mucha gente considera que el fascismo es capitalista o la última salvaguarda del capitalismo y todas esas chorradas. Aquí lo deja bien claro. Lucha contra las plutocracias, que mucha gente tacha al fascismo como el gobierno de las plutocracias. En sus puntos está su lucha contra ellas, básicamente. Ya veremos si luego realmente se consigue luchar contra una plutocracia creando un estado totalitario que lo controla todo, porque todo estado intervencionista es una plutocracia en sí misma. Y valorización en beneficio de los pueblos europeos y de los autóctonos de los recursos de África. También siguen con el antiimperialismo y con la justa distribución de todos los recursos y demás. Nada nuevo. También cabe mencionar la supuesta idea de achacar el fascismo con el racismo. Aquí deja bien claro que los musulmanes son unos buenos aliados y nada que hacer con ellos. Entramos en materia social. Punto número 9. La base y el objeto primordial de la República Social es el trabajo manual, técnico e intelectual en todas sus manifestaciones. Nada que decir. Muy genérico. Hablemos sobre propiedad privada. Veamos lo que piensan. Aquí se suele decir que esta es la mayor diferencia entre fascismo y socialismo. Veamos. Punto número 10. La propiedad privada, fruto del trabajo y del ahorro individual, integración de la personalidad humana, está garantizada por el Estado. Sin embargo, no puede convertirse en desintegradora de la personalidad física y moral de los demás hombres, disfrutando de los beneficios de su trabajo. ¿Qué significa esto? Significa exactamente lo mismo que se dice en el Manifiesto Comunista. Que la propiedad privada, personal, fruto de tu propio trabajo, es tuya. Puedes tenerla. Si tú trabajas para ti mismo, puedes tenerla. Sin embargo, no puede convertirse en desintegradora de la persona física y moral de los demás hombres, disfrutando de los beneficios del trabajo. Eso significa que está en contra de la plusvalía y hay que eliminarla y hacer que desaparezca. Vemos que los medios de producción no están incluidos dentro de esta propiedad privada. Número 11. Dentro de la economía nacional, todo aquello que por sus dimensiones o funciones rebase los límites particulares para entrar en la esfera de interés nacional, cae dentro de la intervención del Estado. Los servicios públicos y por consiguiente la producción de guerra deben ser regidos por el Estado por medio de entidades paraestatales. Todo lo determina el Estado. Todo lo que no sea tú para ti mismo debe estar regido y controlado y planificado por el Estado. Aquí te lo están diciendo. De momento, todo igual. Número 12. En toda empresa, industria privada, paraestatal y estatal, las representaciones de técnicos y operarios cooperarán íntimamente por medio del conocimiento directo de su gestión,
en la tarea de fijar salarios equitativos, así como en la justa distribución de las ganancias entre el fondo de reserva, beneficio del capital accionista y participación de los obreros en dichas ganancias. En algunas empresas esto podrá implantarse conociendo más amplias prerrogativas a las actuales comisiones de fábrica. En otros casos, sustituyendo los consejos de administración por consejos de empresas compuestos de técnicos y operarios y de un representante del Estado. Finalmente, también puede efectuarse mediante una cooperativa parasindical. Aquí nos están diciendo que los consejos administrativos de las empresas privadas deben desaparecer y las empresas deben ser gestionadas por sus obreros, por sus técnicos, por sus operarios y además por un representante del gobierno. También puede convertirse cualquier empresa privada en cooperativa. Si veis diferencias entre esto y el manifiesto comunista, hacedmelas saber. Número 13. En la agricultura la iniciativa privada será limitada por una falta de iniciativa. Las tierras incultas y propiedades mal administradas pueden ser expropiadas e incluso parceladas y entregadas a braceros en calidad de cultivos directos, o convertirse en propiedades cooperativas parasindicales o paraestatales, según aconsejan las necesidades de la economía agrícola. Todo esto ya está previsto por las leyes vigentes, a cuyo cumplimiento el partido y las organizaciones sindicales deben prestar el impulso necesario. Aquí te están diciendo que tampoco hay propiedad privada sobre las tierras, solamente si las trabajas para ti mismo o si el Estado considera que estás cumpliendo un buen servicio, es decir, untándoles. Si ven cualquier irregularidad o si les apetece lo más mínimo, pueden expropiar todo aquello que quieran. Estas son las bases del fascismo. También la expropiación y la reforma agraria. Número 14. A los cultivadores directos, a los artesanos, a los profesionales y a los artistas se les reconoce el pleno derecho de explotar las propias actividades de producción, ya sea individualmente, ya por familias o grupos, salvo la obligación de entregar la cantidad de productos establecidos por la ley y someter a control las tarifas de prestaciones. Es decir, tú puedes trabajar para ti mismo, tú puedes tener un pequeño negocio con tu familia, pero bajo pago de impuestos, por supuesto. Aquí no... Aquí en todos coinciden, socialdemócratas, fascistas, socialistas. Que tienes que pagar es algo que no hay diferencia alguna. Número 15. La casa no solo es un derecho de propiedad, sino un derecho a la propiedad. El partido incluye en su programa la creación de una institución nacional de la vivienda para el pueblo, la cual, absorbiendo el instituto existente y ampliando hasta su máxima acción, procurará facilitar la propiedad de casas a las familias de trabajadores de cualquier categoría, ya sea mediante la construcción directa de nuevas viviendas, ya por el gradual rescate de las existentes. Se tiene el propósito de dejar bien sentado el principio general de que el arrendamiento, una vez reembolsado el capital y pagado el justo rédito, constituya título de adquisición. Como primordial obligación, el Instituto resolverá los problemas que se deriven de la destrucción ocasionada por la guerra, incautándose y distribuyendo locales deshabitados y construcciones provisionales. Aquí nos dice que será el Estado quien cree vivienda para todo el mundo y repartirse entre la población bajo todo planificado y exactamente igual que propone cualquier manifiesto socialista. Y además considera que en caso de guerra, en caso de destrucción, la ocupación y la expropiación está perfectamente justificada y se llevará por parte del gobierno. O sea, los ocupas tienen todos sus regalos aquí. Número 16. El trabajador figurará inscripto con todos sus derechos en el sindicato de su especialidad, sin que esto impida pasar por otro siempre que esté en posesión de los requisitos previos. Los sindicatos convergen en una única confederación en la que están comprendidos todos los trabajadores, técnicos y profesionales, con exclusión de los propietarios que no sean dirigentes o técnicos. Se denomina Confederación General del Trabajo, de la Técnica y de las Artes. Los empleados de las empresas industriales del Estado y en los servicios públicos se constituirán en sindicatos como los demás trabajadores. Se declaran vigentes todas las previsiones sociales instituidas por el régimen fascista durante los últimos 20 años. La Carta del Trabajo constituye en la letra su consagración y en el espíritu su punto de partida hacia una vida futura. Aquí nos habla del poder sindical y de la representación sindical que debe ser unánime y para todos, pues como cualquier otro panfleto socialista. Aquí tampoco existe ninguna diferencia. Número 17. En las presentes circunstancias, el partido estima inaplazable un reajuste de salarios para los trabajadores, mediante la adopción de mínimos nacionales e inmediatas revisiones locales, sobre todo para los pequeños empleados tanto estatales como privados. Al objeto de evitar tales medidas no resulten ineficaces y a la postre perjudiciales para todos, se procurará por mediación de economatos con la amplia ayuda de la previsión y con la incautación de negocios incursos en infracciones pasados para gestión paraestatal o de las cooperativas,
que se pueda pagar en víveres a precio de tasa de una parte del salario. Solo así se logrará la estabilización de los precios y de la moneda y el saneamiento del mercado. En cuanto al mercado negro, se pide que los especuladores, al igual que los traidores y los derrotistas, caigan bajo la jurisdicción de los tribunales extraordinarios y puedan ser condenados a muerte. Aquí está diciendo que si queda alguna empresa privada que todavía no esté llevada por sus trabajadores y todavía no han llegado a todo, el gobierno puede decir en cualquier momento que los salarios suben, que se cree un salario mínimo y que te tienen que pagar lo que diga el gobierno. Además, añade como punto final que cualquier persona que intente llevar a cabo el libre mercado, intente negociar lo más mínimo, crear un mercado negro de víveres cualquiera, como pasa en Venezuela, que allí acaban consiguiendo todo mediante mercado negro, que serán condenados a muerte. El anticapitalismo extremo. Cualquier muestra de capitalismo será considerado traición y se ejecutará a quien la haga. Número 18. Con este preámbulo para la Asamblea Constituyente, el partido demuestra no solo que va hacia el pueblo, sino que está con el pueblo. Por su parte, el pueblo italiano debe percatarse que existe un único medio para defender sus conquistas de ayer, hoy y mañana. Rechazar la esclavizante invasión de las plutocracias angloamericanas, cuyo objeto es acentuar por todos los medios la angustiosa y mísera vida de los italianos. Hay un solo camino para alcanzar todas las metas sociales: combatir, trabajar, vencer. Aquí, igual que los socialistas, intentan adueñarse de la palabra pueblo. Ellos se consideran que son el pueblo y que trabajan para el pueblo. También, como ya he mencionado varias veces, están en contra de Estados Unidos, de Inglaterra y todo lo que tenga que ver con el capitalismo. También Benito Mussolini en otra ocasión escribió: nuestros programas son definitivamente iguales a nuestras ideas revolucionarias, y ellas pertenecen a lo que en régimen democrático se llama izquierda. Nuestras instituciones son un resultado directo de nuestro programa y nuestro ideal es el estado del trabajo. En este caso, no puede haber duda. Nosotros somos la clase trabajadora, en lucha por la vida y la muerte, contra el capitalismo. Somos los revolucionarios en busca de un nuevo orden. Si esto es así, invocar ayuda a la burguesía agitando el peligro rojo es un absurdo. El espantapájaros auténtico, el verdadero peligro, la amenaza con la que se lucha sin parar, viene de la derecha. No nos interesa en nada tener a la burguesía capitalista como aliada contra la amenaza entre el peligro rojo. Incluso en el mejor de los casos, esta sería una aliada infiel, que está tratando de hacer que nosotros sirvamos a sus fines, como lo ha hecho más de una vez, con cierto éxito. Ahorraré palabras ya que es totalmente superfluo. De hecho, es perjudicial, porque nos hace confundir los tipos de auténticos revolucionarios de cualquier tonalidad, con el hombre de reacción que a veces utiliza nuestro mismo idioma. Benito Mussolini está diciendo que es de izquierdas, que no es de derecha, que su enemigo es la derecha, y que los burgueses son sus enemigos. Está diciendo claramente que el fascismo no es el último bastión de la burguesía. Es porque el fascismo es quien busca también eliminarla. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir se resume en una frase que falsamente está atribuida a Einstein. La definición de locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. La teoría fascista, la teoría socialista, los valores fascistas y los valores socialistas son exactamente lo mismo, quitando quizá lo relacionado con los judíos. Ya está, es la única diferencia. ¿Os pensáis que aplicando exactamente lo mismo, los mismos valores, las mismas intenciones, defendiendo exactamente lo mismo, querer haciendo lo mismo, excepto en ese pequeño detalle, va a cambiar lo más mínimo? Muchas veces se achaca al fascismo, en diferencia del socialismo, que son las plutocracias y son los que mandan los que acaban haciendo el fascismo. No, el fascismo lo acaban haciendo revolucionarios que llegan de otros sitios, igual que el socialismo, pero sin embargo el problema está en que en el fascismo sí que ven los problemas, sí que ven realmente en lo que se vuelve. Es el problema de ver la paja en el ojo ajeno. Ven en qué se convierten sus propios valores, llevados por personas que se supone que son fascistas o que ellos achacan que son fascistas. El fascismo no es más que el resultado de aplicar las teorías socialistas. No es más que aplicar esos valores y se acaban convirtiendo en eso. Si crees que el fascismo acaba en plutocracias, es porque tus valores socialistas acaban en plutocracias y todos los socialismos y todas las veces que se ha intentado ha acabado en plutocracias. Todo lo que ves en el fascismo, todo lo que acaban haciendo, todas las injusticias que ves, la censura, la muerte, los ataques a la libertad, todo nace de tus valores, nace de lo que estás pensando, nace de tu idea de reforma agraria, tu idea de redistribución, de planificación de la economía, de todo ello, porque la teoría es exactamente la misma. Quitando tema judío, que sí es grave, es grave que piensen eso además de todo lo anterior, por supuesto, pero ya está.
No vas a conseguir otra cosa si aplicas una y otra vez y otra vez y otra vez lo mismo, y aplicas incluso lo mismo que aplica tu mayor enemigo, la persona a la que odias y con quien quieres acabar. No solo eso, sino que la manía de llamar fascistas a todo el mundo que no piense como tú es ridículo. Es precisamente la gente que piensa como tú la fascista. Son los que defienden monopolios estatales como la educación, la sanidad pública general para todo el mundo. Son los que defienden la negociación colectiva de los contratos. Son los que defienden la expropiación de las tierras, la reforma agraria, la redistribución. Son ellos los fascistas. Son los que quieren censura, los que quieren que se acabe con la especulación, los que quieren prohibir el mercado negro y acabar con ellos, y que el mercado solamente esté guiado por el Estado y para el Estado y nada más por el Estado. Eso es el fascismo. Y si tú quieres aplicar eso, vas a encontrarte con lo mismo. Lo intenten los que dicen que son socialistas, lo intenten los que dicen que son fascistas, porque son las mismas personas con los mismos valores. Muchas veces también se añade que es que los fascistas tienen malas intenciones, los socialistas tienen buenas intenciones. Si una persona con malas intenciones y con esos valores quisiera hacerse con el país, ¿por qué creéis? ¿Qué os hace pensar que se iba a meter en el partido fascista? ¿Por qué va a ser tan tonto de meterse en el partido que tiene mal nombre y que no va a llegar a nada? Una persona con malos ideales te venderá la moto con esos valores y se meterá en el partido que más posibilidades tenga de ganar. Y por eso se mete en el partido socialista ahora, porque tiene mejor nombre. No en el partido fascista. Es ridículo. En lo que se ha convertido ahora el fascismo es simplemente un recuerdo del pasado. Es simplemente achacar aquello que se creía y aquello que era socialmente aceptable en el pasado, sin tener en cuenta que los valores fascistas eran unos concretos del pasado. No todos, no algo generalizado. Los valores del pasado son muchos y muy complejos. Los valores que había en el pasado que eran fascistas eran los que se han llevado al presente con el socialismo. Nada más. Muchas gracias por haber escuchado todo esto. Podéis enviar este vídeo a todo el mundo que os llame fascista, a todo el mundo que no tenga ni idea de lo que es el fascismo, a todo el mundo que crea que el socialismo puede ser algo bueno, o que piense que el fascismo puede llegar a ser algo bueno, que alguno habrá. Y muchas gracias por escucharme. Adiós.